Saludos lectores, bienvenidos una vez más a los libros de Loli. En esta ocasión les traigo un grandioso libro titulado Ensayo sobre la ceguera, escrito por el autor portugués José Saramago. Vamos con los datos. Bueno, en esta ocasión les traigo esta muy grande novela. Yo creo que es de las más importantes, no solamente de las letras portuguesas, sino de las letras universales. Es un grandioso libro porque en 420 páginas, que es el formato de Alfaguara, el típico formato de Alfaguara, nos cuenta José Saramago una historia muy intrigante que, como hemos vivido en el año 2020 y 2021, una lamentable pandemia que se ha llevado a muchas personas, familiares, amistades, conocidos, gente que hemos querido y hemos estado compartiendo tiempo en algún momento. Esta novela también nos relata una historia sobre una pandemia, pero esta pandemia no tiene nada que ver con la pandemia de COVID-19, con algo que tenga que ver con las vías respiratorias, sino todo lo contrario, con una pandemia de ceguera. Una ceguera que, como lo vamos a ver en la novela, la denominan como el mal blanco. ¿Por qué la denominan así? Porque, según el testimonio del primer contagiado, que iba dentro de su coche manejando, descubre que empieza a ver blanco a tal grado de no volver a ver nada más que un fondo blanco y sin formas, todo lo que le rodeaba. Después de esta pequeña parte en donde nombran este mal, pues empieza a difundirse todo este mal, es decir, un primer contagio propagó el contagio de toda la población, y esta historia pudo haber sucedido en cualquier ciudad del mundo, en cualquier capital, así que no importa en dónde, según la ficción. Lo más interesante de toda esta novela es que, como las pandemias son muy difíciles de controlar, también se verá muy marcado cuáles son las más malas estrategias para evitar el contagio sin saber qué es, cómo se cura, si tiene cura o no, y encontrar de dónde vino esa maldita plaga. De alguna otra manera, todo lo que se va desarrollando en la historia nos va dejando claro que la sociedad, sobre todo los que mandan, los personajes que tienen el poder, los gobernantes, incluso los presidentes, no tienen idea de qué hacer para controlar y de evitar la propagación de esta enfermedad. Como hemos visto también en la realidad, es que una pandemia no puede dimensionarse ni puede pensarse que va a terminar controlando a la población ni haciendo cuarentenas. La cuarentena a veces puede funcionar según en la ficción, pero no sabemos si va a funcionar a la larga o de inmediato. Por lo pronto, lo que les puedo contar de este libro, además de que es una grandísima novela, es que nos va presentando situaciones que todos los personajes, que curiosamente ninguno tiene nombre, tienen nombre, pero se guardan bajo un cierto anonimato, de que como son ciegos no importa tu nombre, de dónde eres, a dónde ibas, a qué te dedicas, nada. Simplemente eres un enfermo más de esta ceguera problemática. De alguna otra manera, todos los personajes que se van mencionando a lo largo de esta novela tienen un propósito de existir dentro del pequeño espacio. Al inicio, todos los enfermos los mandan obligados a estar en una cuarentena en un hospital abandonado, que de hospital bonito no tenía nada. Era, podríamos pensar, un manicomio abandonado de esos de terror. Sin embargo, creen que con tener a estos pequeños grupos de personas contagiadas van a evitar la propagación del virus, pero no es así. Todo el mundo se empieza a contagiar hasta que toda la ciudad pierde la vista. Lo raro de esta novela es que no tienen diálogos como tal marcados por guiones. Toda la estructura de la novela son largos párrafos en donde un narrador, que casualmente ese narrador sí puede ver, no les voy a decir quién es el narrador, pero también van mencionando por parte del narrador qué está sucediendo, qué es lo que ve, cómo huelen las cosas, cuál es la situación que se está creando en los diferentes espacios y situaciones de los personajes. Además, esta historia va mencionando detalles sobre la política, la economía, la comida, el respeto, temas como el amor, la psicología, la fidelidad, entre otros detalles que la humanidad siempre ha querido controlar, tratar, manejar, responder y sobre todo cuestionar gracias a la organización de la sociedad. Uno de los detalles más importantes de esta novela es que la parte política y la organización junto con el orden es un detalle que José Saramago puntualiza muy bien en uno de los capítulos, en donde uno de los personajes, también que es ciego, tiene un arma y a partir de ese momento quiere controlar a todos
toda la población que está dentro del manicomio sin conocer las complicaciones o los problemas que pueda acarrear tener un arma como pues una herramienta de control. Esta novela me ha parecido muy intrigante, ya que uno no espera vivir nunca una pandemia y mucho menos leer una novela sobre una pandemia en época de pandemia, porque es irónico leer ese tipo de historias, pero ahora que uno vive el tiempo de una y que parece que vamos a salir ya pronto del COVID-19, va a marcar una diferencia y probablemente también se vuelvan a escribir novelas sobre este tipo de cosas que vivimos. Así como Albert Camus escribió La peste, José Saramago escribió el ensayo sobre la ceguera. No dudo que existan por ahí algunas otras historias que retraten la historia de una enfermedad mortal que ha acabado con la sociedad. Otro detalle interesante de esta novela es que fue llevada al cine en el año 2008. En lo personal, tenemos grandes figuras pues del cine de Hollywood, que es Mark Ruffalo, Gael García Bernal, entre otros. Pero lamentablemente esta es una película muy americana, muy al estilo de te muestro las cosas, pero no hay un narrador tal cual está en la novela, que te va contando las cosas que piensa, lo que ve, lo que siente y la preocupación que siente por todos los ciegos, ya que este narrador sí ve y se involucra pues como una madre que cuida a un niño que está inválido o enfermo de algo. Además, este libro, conociendo todas las portadas que se han publicado solamente en español, han sido muy variadas. Muchas tienen que ver con las ilustraciones de él, de las escenas que se van mostrando, particularmente esa en donde son muchas personas tomadas de las manos y van caminando. Pero también una de las portadas más icónicas de este libro es cuando es una persona, es un rostro y se le desvanece la vista como si fuera nubes. Otro detalle es que esta novela también fue llevada ya al teatro, pero como sabemos el teatro tiene sus propias reglas, tiene su propio guión y sobre todo que la ambientación en un momento dado del teatro, la escenografía tiene que cambiar y pues también es un tiempo limitado. Sé que 420 páginas según el formato de Alfaguara es mucho texto para hacer y reducirlo en 2 horas, tal vez 3 horas, porque son muchos detalles, muchas partes en las que se narran detalles, etcétera, etcétera. Sobre todo la parte de los pensamientos, la ética, los sentimientos y los problemas junto con sus respuestas. Muy bien, lectores, eso ha sido todo por esta ocasión. Les recuerdo Ensayo sobre la ceguera del multipremiado, súper famoso escritor portugués José Saramago. Nos vemos para la próxima. Chao.